Bien, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a seguir hablando, muy importante, de indicadores internos. Fijaros, muchas veces, bueno, pues nos obsesionamos con el ritmo cuando el ritmo realmente es una expresión del indicador interno. Es decir, el ritmo es la expresión externa del indicador interno, de la expresión interna, ¿eh? Entonces, básicamente, a nivel de indicador interno tenemos un indicador cardiovascular, que es el pulso, y un indicador metabólico que la mejor forma, el mejor indicador, probablemente, y yo creo que cada vez lo va a ser más, es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Bien, voy a compartir con vosotros primero una entrada dentro de mi blog de hace un par de meses, mes y medio, y después vamos al iPad y lo explicamos sobre el iPad y cómo podemos aplicar esto a nuestro entrenamiento. Bueno, vamos allá. Comparto con vosotros la entrada del blog. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente tenemos un indicador cardiovascular, que es el pulso, y un indicador metabólico, que es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Ambos son indicadores internos, y de manera que cuando entrenamos, lo que tenemos que pensar son en estos indicadores internos y cómo estos indicadores internos se expresan en el indicador externo, que al final es el ritmo. Pero cuando focalizamos nuestro entrenamiento es muy importante pensar a nivel de indicador interno. Bien, porque si pensamos a nivel de indicador externo del ritmo, bueno, pues estamos pensando en la expresión de ese indicador interno, cuando realmente para mejorar el indicador externo del ritmo tenemos que mejorar los indicadores internos. Bien, a partir de aquí tenemos los dos indicadores internos. Tenemos a nivel cardiovascular, como digo aquí en la entrada del blog, os la voy a pasar en la descripción del vídeo para que lo podáis leer detenidamente. A nivel cardiovascular es el pulso y a nivel metabólico es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2. Bien, de estos dos, si yo tuviera que elegir uno, pues sin ninguna duda elegiría el indicador metabólico. Lo que ocurre que, bueno, primero ya no solo no tenemos los aparatos tan accesibles para medir este indicador interno como tenemos el pulsómetro hoy en día, sino que además no es fácil interpretarlo, no es fácil interpretar los datos del indicador metabólico. Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? El que no sea fácil no significa que no tengamos que usarlo. ¿Por qué prefiero el indicador metabólico al indicador cardiovascular? Al final lo que tenemos que trabajar es el músculo, el metabolismo del músculo. Y es el músculo el que demanda al corazón para enviar, para bombear la sangre. Pero el indicador realmente importante es el indicador metabólico. Bien, a partir de aquí, ¿cómo trasladamos esto a nuestro entrenamiento? ¿Cómo aplicamos estos indicadores internos a nuestro entrenamiento? Bueno, bien, voy a compartir con vosotros el iPad y lo explicamos sobre el iPad. Vamos con ello. Bueno, bien, entonces tenemos la importancia de los indicadores internos, que son básicamente a nivel cardiovascular tenemos el pulso y a nivel metabólico muscular tenemos el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. ¿Por qué? Voy a intentar explicar el por qué para mí es mucho más importante este indicador que este otro. Fijaros, cuando siempre tenemos que tener como referencia nuestra curva de aumento de niveles de lactato. Al final, el lactato es un indicador interno metabólico. Aquí podríamos incorporar también el lactato. Pero claro, el problema que tiene el lactato es que, aunque tengamos, primero, tenemos que pincharnos para medir los niveles de lactato en sangre. Segundo, no obtenemos valores de forma continuada en tiempo real, es decir, en todos los puntos de la curva, sino en determinados puntos y solo en esos puntos en donde cogemos los niveles de sangre. Es muy engorroso y son valores puntuales, no valores a tiempo real
durante todo el entrenamiento, como puede ser el pulso y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Pero al final el lactato también es un indicador metabólico que se relaciona mucho con el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. ¿Por qué? Porque al final son indicadores aeróbicos versus anaeróbicos. Cuanto mayor es el nivel de lactato, más anaeróbico es nuestro metabolismo. Cuanto menor es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, más anaeróbico es nuestro metabolismo. Somos deportistas de entrenamientos de deportes de resistencia, luego nos interesa fundamentalmente trabajar el metabolismo aeróbico y a partir de ahí regular estos indicadores. El porcentaje de saturación de oxígeno muscular es súper interesante porque obtenemos valores a tiempo real durante prácticamente cada segundo del entrenamiento. El pulso al final es cómo responde el corazón a esa demanda del músculo. Pero al final lo que nos interesa, y sobre todo pensando en zonas de entrenamiento y nuestras zonas de entrenamiento como zona 1, zona 2 y zona 3, al final lo que nos interesa es el metabolismo, no el aspecto cardiovascular. El aspecto cardiovascular es un indicador indirecto del metabolismo, mientras que el porcentaje de saturación de oxígeno muscular es un indicador directo del metabolismo. Cuando estamos entrenando, en el entrenamiento, realmente lo que estamos entrenando, siempre tenemos que tener en mente que estamos entrenando nuestro metabolismo. No estamos entrenando ni la fuerza del músculo, no estamos entrenando el corazón, no estamos entrenando el sistema nervioso, estamos entrenando nuestro metabolismo. Cuanto mejor sea la eficiencia metabólica del músculo ejercitado, mejor será nuestro rendimiento. Por eso se han establecido zonas de entrenamiento, que no son más que zonas metabólicas. Zona aeróbica, zona de glúcidos o carbohidratos y zona anaeróbica. Y lo que nos interesa en el metabolismo es mejorar sobre todo zona 1 y zona 3 y esporádicamente pequeñas pinceladas de zona 3, zona 1, zona 2 y pinceladas de zona 3. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo aeróbico es al final el que va a traducirse en nuestro rendimiento en deportes de resistencia. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que entrenamos es nuestro metabolismo. Luego, si entrenamos nuestro metabolismo, el mejor indicador es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2. Y este porcentaje de saturación, haciendo un test de SMO2, sabremos nuestras zonas metabólicas. Que a partir de ese test de SMO2 o de lactato, al final son dos indicadores metabólicos. Indirectamente se traducen en zonas de pulso, pero esto es indirecto. Realmente el indicador directo es el metabólico, el muscular. Bien, a partir de aquí, algunos de mis atletas me dicen, no, pues si es que no he llegado ni siquiera a zona 3 porque mi pulso está todavía en zona 1, en zona 2, no llega. Pero si es que el pulso es un indicador indirecto, realmente lo que me interesa es el indicador directo. Si yo trabajo, vamos a ponerlo aquí en rojo, realmente lo que quiero es trabajar el metabolismo aquí y aquí y algo menos aquí. Bien, pero la referencia no es el pulso, porque es posible que aunque el pulso no aumente, siga trabajando en la actividad metabólica en las diferentes zonas metabólicas. El pulso es solo un indicador indirecto, aunque sea interno, es indirecto, es cardiovascular.
Realmente lo que me interesa es el metabolismo. Luego, es lógico que con el tiempo, con el entrenamiento, siguiendo los mismos ritmos, el pulso baje. Pero eso es buena noticia. Y no significa que no esté entrenando, que no siga entrenando la actividad metabólica que quiero entrenar. Bueno, recapitulando, importancia del indicador interno. No nos fijemos tanto en el indicador externo que es el ritmo. Y dentro del indicador interno, importante, la actividad metabólica. Y dentro del metabolismo, importante, dentro del metabolismo, importante como indicador principal el SMO2 o porcentaje de saturación de oxígeno muscular. También es el lactato, pero ojo, claro, el lactato no tengo valores a tiempo real, aparte de que es engorroso. Luego este es realmente el indicador directo e indirectamente lo podemos trasladar al pulso. Aquellos de vosotros que no tengáis un SMO2, no pasa nada. Si se hace un test de SMO2, al igual que un test de lactato, no tienes que tener un aparato de lactato para seguir tu entrenamiento. Tú haces un test de lactato y a partir de ahí se marca un pulso. Sí, que es un indicador indirecto, que lo ideal sería tener un SMO2. Sí, pero como no todos podemos tener un SMO2 de momento, pues desde aquí se trasladan valores indirectamente al pulso para tenerlo como referencia. Desde aquí tenemos nuestra curva con el tiempo, claro, si yo sigo trabajando los mismos ritmos, el pulso baja. Es buena noticia, estoy consiguiendo adaptación. Pero aunque baje, eso no significa que a pesar de mantener el mismo ritmo, no siga trabajando la misma zona metabólica. Muy importante. Principal error, conforme voy mejorando, aumentar los ritmos. Error. Hay que mantener los ritmos. Y aunque el pulso baje, es buena noticia, voy a seguir trabajando mis zonas metabólicas. Bien, os haya ayudado. No es fácil, porque tenemos en mente el ritmo, tenemos en mente que tengo que hacer unas series a X ritmo para poder hacer X tiempo en competición, cuando realmente lo importante es, una vez más, la continuidad y no aumentar ritmos conforme voy mejorando en el entrenamiento, porque ese es el principal error. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado, os agradecería que deis el like y por supuesto que os suscribiréis al canal, es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.